Y quienes militamos en Morena lo hacemos fundamentalmente desde el movimiento, fuera de las estructuras del partido, porque estamos convencidos, convencidas, que desde el movimiento podemos. Miacta Sojcamatic, Tosepan Titatanisque. Muchas gracias. Unidas, unidos y organizados, organizados, venceremos. Muchas gracias, Alonso. Juan Carlos, entonces adelante, Juan Carlos. Pues muchas gracias, René. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Estupendo, pues muchas gracias. Me han prestado aquí una sala en la radio y televisión de Colombia, en Bogotá, donde acabo de tener una entrevista y no me daba tiempo entonces a llegar a la casa, entonces me han prestado aquí una salita. Y fijaos, la discusión aquí no está muy alejada de la que tenéis en México. Ahora mismo Marco Rubio, el secretario de Estado, y Donald Trump han hecho afirmaciones que afectan profundamente igual a Colombia que a México. Han descalificado al presidente. Donald Trump ha dicho que pueden utilizar el ejército en intervenciones extranjeras. Están planteando que las reglas no valen. Durante 50 años hemos planteado que había un mundo basado en reglas y se ha quebrado. Se ha quebrado en Palestina de una manera brutal que nos parte el corazón. Se ha quebrado cuando Estados Unidos bombardea 3 centrales nucleares donde hay discusión sobre si realmente había uranio enriquecido o no, pero lo ha hecho sin autorización siquiera del Congreso norteamericano. Vemos que Estados Unidos con los aranceles amenaza al mundo de una manera errática. Uno no sabe realmente si los aranceles están en vigor, no están en vigor. Hemos visto a Donald Trump ensalzar a Zelensky, luego insultarlo en la Casa Blanca. Hemos visto señalar como asesinos a la gente del ISIS en Siria y luego al jefe del ISIS nombrarlo presidente de Siria. Le hemos visto revocar la licencia de Chevron, volverle a conceder la licencia de Chevron, liberar a 252 venezolanos secuestrados en el CECOT, en El Salvador, pero después aumentar a $50 millones la recompensa por quien dé información para detenerle. En fin, una situación muy errática que a mí me recuerda a Ludwig II, el líder, bueno, el rey, el emperador bávaro, que al final fue ejecutado por la propia Alemania, la Alemania que se estaba unificando con Bismarck, porque les estaba generando ya demasiados problemas, además de un gasto innecesario. Y apareció muerto en un charquito. Y yo contaba hoy en una videocolumna para Telesur que no olvidemos que Donald Trump tiene una piscina en Mar a Lago. Yo no sé si aparecerá un día de estos ahogado. Todo este planteamiento que les hacía tiene que ver con que vivimos en un momento de policrisis, que es el contexto en el cual tenemos que entender todo lo que nos está pasando. Les apunto simplemente que nada viene de la nada y que lo que nos ocurre viene cuando menos de los años 70, de la crisis, de la guerra del Yom Kippur, que puso fin al modelo keynesiano. Y es cuando llaman a los neoliberales, llaman a los Chicago Boys, llaman a la gente que estaba estudiando con Milton Friedman en Chicago, dan el golpe de Estado contra Salvador Allende porque era una posibilidad de solventar la crisis de 1973 desde posiciones diferentes de las neoliberales, y para evitar que fuera ejemplo le dan el golpe, llaman a los Chicago Boys y Chile se convierte en el laboratorio. Ahí empieza el declive de la izquierda, que va a tener diferentes momentos. Van a elegir a un papa polaco en el año 78, va a ser elegida el año 79 Margaret Thatcher, en el 80 va a ser elegido Helmut Kohl, en el 81 Ronald Reagan, y en el 82 va a ser elegido Felipe González, pero también Miguel de la Madrid, que es el gran giro del PRI hacia posiciones neoliberales que van a durar hasta el primer gobierno de la izquierda con López Obrador. Este
elemento neoliberal vino a solventar las supuestas falencias del modelo keynesiano. Pero con la crisis de 2008 eso se hunde. Y entonces empieza una nueva etapa donde podría haber habido dos soluciones. Una es el reconocimiento de que el modelo neoliberal, eso que conocen ustedes también, apertura de fronteras, privatización de los bienes públicos, desregulación de la economía, vaciamiento fiscal del Estado, mercantilización de todos los ámbitos de la existencia y, no nos olvidemos, un sentido común egoísta, donde fueron minándose los fundamentos del comunitarismo, los fundamentos del socialismo, los fundamentos del comunismo, los fundamentos del Estado, y fue sustituido por un sentido común donde ahí la Academia René ayudamos con libros que se convirtieron en libros, incluso a veces artículos, que se convirtieron como en referentes cuasi bíblicos que bueno, pues hicieron de un sentido común neoliberal el espacio común en la academia. Es el momento de las teorías de la elección racional, es Richard Dawkins con el gen egoísta, es Gardin con la tragedia de los comunes, donde planteaba que cualquier bien común estaba abocado a la depredación. Era toda la concepción de la acción colectiva como atravesada por el egoísmo, cosas que después han demostrado mentira, pero que eran avaladas por la academia, sobre todo por la academia en las ciencias económicas. Piensen ustedes que en el año 73 es el golpe de Estado contra Salvador Allende, llaman a los Chicago Boys de Milton Friedman y en el año 74 a quien le dan el premio Nobel de Economía, que saben ustedes que no existe. El premio Nobel de Economía es el premio que da el Banco de Suecia desde el año 68 para frenar a la política de izquierda sueca. Y se inventan un premio Nobel que nunca lo concedió, nunca lo dotó Alfred Nobel, lo dota el Banco de Suecia y que se convierte en una justificación básicamente del modelo neoliberal. En el año 74 le entregan el premio, supuesto premio Nobel, el premio de la Academia, perdón, el premio del Banco de Suecia, se lo entregan a Friedrich Hayek, que es el maestro de Milton Friedman. En el 76 se lo van a entregar a Milton Friedman y durante una década entera van a entregar premios Nobel de Economía a gente que justificaba desde la economía, por ejemplo, las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, con cosas que luego no se han demostrado ciertas. Abre las fronteras y aumentará la inversión, baja los salarios y aumentará el empleo, baja los impuestos a los ricos y aumentará la recaudación. Es decir, toda una justificación para arrumbar a la izquierda, para llevarla contra las cuerdas, hasta el máximo ejemplo en los años 90, cuando tres intelectuales también, tres académicos, Anthony Giddens, Ulrich Beck, y luego estaba también ahí Alain Touraine, posteriormente Manuel Castells, bueno, van a desarrollar la idea de la tercera vía. La tercera vía, que es la socialdemocracia, los partidos socialdemócratas europeos, la internacional socialista se hace neoliberal. Ya se había hecho liberal en lo político después de la Segunda Guerra Mundial, donde las tesis de Bernstein vencen a las tesis revolucionarias y ahora se hacen liberales también en lo económico y, por tanto, por el influjo de la época se hacen neoliberales. Es decir, abrazan los tratados de libre comercio, la venta de los bienes públicos, que los hace la izquierda en muchos lugares. Decía un maestro mío, Jesús Ibáñez, que solamente la izquierda podía hacer las políticas de la derecha y viceversa, solamente la derecha podía hacer las políticas de la derecha. Seguramente el Partido Demócrata no podría haber abierto negociaciones con China porque le hubieran montado un escándalo. Nixon podía hacerlo. En España fue el Partido Socialista el que privatizó las empresas públicas. Hoy las empresas del IBEX 35, las empresas más importantes de la bolsa española, prácticamente todas eran empresas públicas que Felipe González fue el que empezó a privatizarlas abrazando, ya digo, los principios del neoliberalismo que más tarde, lo conocen ustedes tristemente bien,
se expresaron en lo que se llamaba el Consenso de Washington, es decir, todas esas políticas que durante mucho tiempo la academia se equivocó cuando no mintió, diciendo que el modelo neoliberal implicaba la desaparición del Estado. Es mentira. Era la mutación del Estado. No es que desapareciera el Estado, sino que el Estado se ponía al servicio de las grandes empresas, se ponía al servicio del capital y ya no, como había hecho el modelo keynesiano, a favor de la redistribución de la renta, desmercantilizando. Es decir, sacando del mercado la educación, la sanidad, el transporte, etcétera, ¿no? Decía que todo este modelo neoliberal que se pone en marcha primero con un golpe de Estado contra Salvador Allende, se justifica en la academia, se justifica con los premios Nobel de Economía, se justifican con toda una batería de principios que decía que desembocan de una manera radical con la tercera vía y que cobran su máximo esplendor cuando en el año 91 desaparece la Unión Soviética y Fukuyama escribe, discípulo, no recuerden, no olviden ustedes, Fukuyama, discípulo de Samuel Huntington, escribe El fin de la historia, donde plantea que ya no hay, con una expresión torpe, simple, de Hegel, desaparece la posibilidad de una síntesis porque ya la síntesis definitiva ha llegado, que es el capitalismo y la democracia liberal. El problema es cuando esto se quiebra con la crisis de 2008. Y claro, cuando llega la crisis de 2008 decía que el modelo neoliberal podía haber dicho nos hemos equivocado, demos marcha atrás o darle una vuelta más de tuerca. Y la vuelta más de tuerca es lo que hicieron. Y a partir de la crisis de Lehman Brothers es cuando van a llamar a los matones. Van a llamar a Bolsonaro, van a llamar a Donald Trump, van a llamar a Cast, van a llamar a Milei, van a llamar de alguna manera, dependiendo de cada país y a sus circunstancias, van a llamar a algunos actores que van a seguir ahondando de una manera ahora ya nihilista, es decir, planteando un escenario de Mad Max, sálvese quien pueda, la exacerbación del modelo capitalista. En ese sentido, decía que llegamos con el cambio de siglo a lo que algunos autores llaman policrisis. Una crisis que afecta a muchos ámbitos. Hay una crisis, evidentemente, del capitalismo hegemónico, es decir, hay una crisis que la expresan los principales países capitalistas por su incapacidad de seguir manteniendo el modelo. Y hay una crisis en Estados Unidos económica, hay crisis en Japón, hay crisis en Alemania, y por tanto hay una incapacidad de poder seguir siendo en términos económicos los países hegemónicos. No olviden tampoco, como decía mi amigo Gramsci, que las crisis son momentos en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, y por eso en ese momento surgen los monstruos. Los monstruos surgen cuando lo que se está marchando se quiere hacer valer sí o sí, y por tanto, si Dios ha muerto, que decía Nietzsche, pues hacerlo valer se tiene que hacer valer con integrismo religioso. Si un país pierde su hegemonía, lo tiene que hacer valer con guerras. Si un sistema económico no funciona, se tiene que hacer valer quemando más carbón en sus calderas. Decía que la policrisis, que no significa que todo ese mundo se haya acabado, sino que ya no puede resolver con las mismas herramientas con las que resolvía sus problemas, apuntan, aunque sea en su cabeza, que las tres grandes herramientas para salir de la crisis de los 70, el endeudamiento, trasladar a las generaciones futuras vía explotación de la naturaleza, o trasladar a las generaciones futuras vía del sur, vía el incremento de las diferencias norte-sur, hoy no se pueden hacer. No se puede trasladar a las generaciones futuras vía endeudamiento porque ya no da más de sí el modelo de endeudamiento. No se puede trasladar a la naturaleza porque la naturaleza ya está gritando. Tenemos a España ahora mismo ardiendo porque no hay agua dulce. Y no se puede trasladar a los países del sur porque se han levantado y no se dejan pisar, como ocurrió con el trasvase, con el tema de la deuda, con ese trasvase financiero del sur al norte durante los años 60, 70
80s y 90s. Hay una evidente crisis medioambiental brutal, que yo me atrevería a decir que es la más grave que tenemos y que choca frontalmente con los límites del planeta y por tanto choca con el principio fundamental del sistema capitalista que funciona sobre la base de un crecimiento ilimitado. Y eso ya no funciona. Y por tanto, como planteó el último Marx, saben ustedes que están surgiendo trabajos con lecturas del último Marx, del año 81, 82, 83, cartas, resúmenes de libros, reflexiones, donde él se desdice de una parte de lo que había planteado en una parte de sus trabajos. Siempre me gusta citar a Ludovico Silva, un filósofo venezolano, que decía que si los loros y los papagayos y las cacatúas fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Es decir, repetirían a Marx como un loro, lo cual no serviría de mucho. Bien, decía que la crisis medioambiental nos va a generar, creo que cambios antropológicos en los seres humanos. Fíjense ustedes que la Corte Internacional de la Haya acaba de plantear que no dar respuestas medioambientales es negar el derecho. Y un tipo como Donald Trump diciendo drill, baby, drill, perfora, cariño, perfora, pues va a ser perseguido penalmente. Entonces yo no sé muy bien qué van a hacer los jueces norteamericanos, como discutíamos ahora en el programa de televisión, porque hay un choque entre la defensa básica del derecho, donde la vida se niega si se niega la defensa del medio ambiente, y estas posiciones extractivistas que nos llevan, ya digo, a callejones sin salida. Al mismo tiempo va a replantearnos todo, porque si todas las pequeñas islas de Indonesia van a desaparecer, ¿qué hacemos con esas personas? Vamos a tener que reconocerles que tienen estados sin tener territorio. ¿Cómo se van a articular? Creo que la crisis medioambiental es el gran desafío que tiene la humanidad. Hay una crisis migratoria que tiene que ver también con la respuesta a la crisis capitalista y a la crisis hegemónica geopolítica en forma de guerras, y tiene que ver también con la crisis medioambiental. Y las migraciones son una realidad donde países muy jóvenes como África pues van a migrar. América Latina no es tan vieja, pero los jóvenes también se van a marchar, con lo cual van a tener ustedes el problema de sociedades muy envejecidas, igual que Europa, donde la edad mediana son 40 años, pero es que en Estados Unidos es aún más, 42, en Japón sube hasta 45, Corea del Sur. Es decir, las migraciones tienen una base real, y es que los países más ricos están envejecidos y los países más pobres tienen una edad mediana de 18, 19 años. Hay una crisis tecnológica también, que nos desafía de una manera que a veces nos abruma. Y es que apenas 5 personas, esos que estaban en la toma de posesión de Donald Trump, bueno, pues están controlando lo que puede también cambiar todo el panorama de nuestras sociedades, que es la inteligencia artificial. El desarrollo tecnológico, la biotecnología, la nanotecnología, la neurociencia y, por supuesto, la inteligencia artificial plantea a la gente que conoce esto que en 2030, estamos hablando dentro de 5 años, vamos a tener robots por las calles junto a nosotros. Y podríamos pensar de una manera optimista que es que los robots van a hacer los trabajos que no queremos hacer los seres humanos. Pero si no hay una oposición a ese desarrollo tecnológico, va a ocurrir lo que estamos viendo ahora, que desde que el modelo neoliberal regresa con toda su fuerza, sobre todo en su fase nihilista, con unos sindicatos débiles, todo el desarrollo tecnológico invariablemente destruye empleo. Invariablemente. Y por tanto, esos ricos que van a ser más ricos, que van a controlarnos a través de la inteligencia artificial, que van a controlarnos a través de drones, que van a controlarnos a través de ejércitos de policías y militares que son robots, no sé si van a estar muy de acuerdo en redistribuir la renta con nosotros. Con lo cual, si permitimos que crezcan y se hagan tan poderosos, no sé si habrá marcha atrás. Hay una crisis también de la democracia, con el incremento de la
de la extrema derecha y de una derecha que es iliberal. Porque tristemente estamos viendo que la derecha en todos nuestros países está siendo atravesada, arrastrada por la extrema derecha. México durante mucho tiempo ha pensado, creo que con cierta arrogancia, que viendo las cifras de López Obrador o viendo la victoria contundente de Claudia Sheinbaum, pues que no había de extrema derecha, viendo un personaje que les puede parecer cómico, como Verástegui, pero es que también era cómico Bolsonaro y también era cómico Milei. Es decir, que la derecha y la extrema derecha van a lanzar muchos dardos, muchas flechas, hasta que alguna acierte. Y cuando alguna acierte, emergerá alguien que será como un López Obrador de derechas, que seguramente hará valer los elementos securitarios, presentándose como un Bukele mexicano, para intentar conseguir todo el voto de la derecha y también un voto del que tradicionalmente se lleva a la izquierda, a no ser que se dé solución a este gran desafío. Lo que es una realidad es que la hegemonía política en buena parte del mundo ahora mismo la tiene la derecha y en algunos lugares la extrema derecha. Es más fácil derrotar a una candidata neoliberal como Xóchitl Gálvez que derrotar al neoliberalismo, porque el neoliberalismo viene de, pues eso, desde los años 80, impregnándose en los tuétanos de la sociedad mexicana, igual que Franco murió en el año 75, y en España siempre digo que sigue habiendo mucho franquismo sociológico, nos siguen oliendo los pies y los sobacos a franquismo. En México hay mucho priismo sociológico. Y a ustedes les huelen un poquito los pies y los sobacos a priismo. Y eso está escondido por muchos rincones y basta que aunque abras un poquito la botella para que emerja, como ustedes están viendo ahora, con algunos escándalos dentro de las propias fuerzas morenistas. Quizá terminaría diciendo que hay una crisis también de la hegemonía mundial, no solamente por la pérdida de los Estados Unidos de su hegemonía y el incremento de los BRICS, sino también porque el mundo se ha quedado sin reglas. Porque Estados Unidos puede bombardear centrales nucleares, porque no nos parece tan descabellado que en la guerra en Ucrania alguien use armamento nuclear, porque Ecuador puede entrar en en la embajada de México en Quito para secuestrar al vicepresidente Glass, porque puedes hacer un genocidio asesinando a decenas de miles de personas, la mitad niños, y no pasa absolutamente nada, porque puedes poner aranceles, quitarlos, volverlos a poner, y no pasa nada, porque el país al cual le hace seguimiento, a veces con humillación, buena parte de nuestros países, que es a los Estados Unidos, puede amenazar a Brasil con aranceles del 50% si juzgan a Bolsonaro, es decir, les invitan a que quiebren su propio Estado de Derecho. Porque la derecha colombiana aquí van a Estados Unidos a reunirse con senadores a plantearles que pongan sanciones a Colombia porque han condenado al matarife Álvaro Uribe a 12 años de cárcel, cuando todavía, por hacer las cosas que siempre ha hecho la derecha en todos nuestros países, que es sobornar o eliminar jueces, quebrar las normas procesales o sobornar testigos. Esas tres cosas le han fallado a Uribe y por eso le han caído 12 años de cárcel, y la derecha colombiana lo vive como un atentado personal, al cual se suma la desgraciada muerte de Miguel Uribe, un joven muy verbalmente violento, que tristemente ha fallecido ayer, después de un atentado hace un par de meses, seguramente a manos de grupos del narco para intentar generar, ¿no? Algún tipo de situación de caos que les permitiera a ellos hacer mejor los negocios que ahora, porque el gobierno de Petro pues tiene una declarada persecución del narco. Déjenme decirles que para todas estas crisis que les he planteado, la derecha tiene soluciones, pero son soluciones terribles. Pues
Les cuento rápidamente. Para el calentamiento global, pues eso, aprovechar que se están deshelando el Ártico para entrar en Groenlandia y seguir perforando, o privatizar el Amazonas, o privatizar los mares, planteando que hay nuevas oportunidades de negocio. Para la crisis del capitalismo norteamericano y europeo, guerras, directamente guerras, como en la más clara explicación de Hilferding de la Primera Guerra Mundial. Para las migraciones, plomo por un lado y por otro lado, negar cualquier tipo de derechos a los migrantes. Es decir, utilizar la migración para agitar al votante de la extrema derecha, utilizar la migración para los trabajos que no queremos hacer en nuestros países y al mismo tiempo, bueno, pues negar cualquier tipo de derecho a los inmigrantes, ¿no? Hay una cosa terrible que lo planteaba Aimé Césaire, un político negro de Martinica, en un libro de 1950 sobre el colonialismo, donde planteaba que todo lo que los alemanes hicieron en Namibia a los negros por negros es lo que luego le hicieron en Alemania a alemanes por judíos, por comunistas, por socialistas, por anarquistas, por homosexuales, por minusválidos. Y eso lo planteo porque tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que está haciendo Netanyahu a los palestinos está generando una emulación en la extrema derecha, que es lo que explica por qué tenemos nazis sionistas. Que si uno lo piensa seriamente, tiene que recordar esa escena de Groucho Marx cuando le presenta el ministro de Economía un documento y lo lee Groucho Marx con cara de estupefacción y le dice, ¿lo entiende? Y dice, claro, ¿cómo no lo voy a entender? Esto lo entendería hasta un niño de 4 años. Por favor, que alguien traiga corriendo a un niño de 4 años. Bueno, pues para pensar que hay nazis sionistas, por favor, que alguien traiga corriendo a un niño de 4 años. Hay nazis sionistas porque la extrema derecha, incluida la extrema derecha agazapada en México, sueña con poder hacer con sus disidentes lo que está haciendo Israel con los palestinos. Y la verdad es que no es para tomarse la broma. Y por último, la derecha, claro que tiene una solución para la crisis tecnológica que estábamos hablando, que es abolir la ley Sherman y permitir que haya monopolios tecnológicos donde el Estado se retira como propiedad pública, por ejemplo, de la NASA y se la entrega a Elon Musk, ¿no? Donde sigue. Por eso les decía que es un error pensar que el modelo neoliberal elimina al Estado y lo que hace es que pone al Estado al servicio de las élites. Casi por ir avanzando ya hacia las conclusiones, yo creo que las soluciones que se han dado desde la democracia son básicamente 5. Una es la resignación socialdemócrata, es decir, plantear que no se puede hacer nada y entregarse. ¿Recuerdan ustedes la frase terrible, un poco manida, cuando le preguntaron a Margaret Thatcher, ya jubilada, cuál era su mejor obra, si las Malvinas, si las privatizaciones, si romperle la columna vertebral a los sindicatos? Y dijo, no, mi gran obra es Tony Blair, ¿no? Hay una resignación socialdemócrata donde al final, en nuestros países, pues no había gran diferencia entre los que estaban en la socialdemocracia y los que estaban en la democracia cristiana. Y al final la cercanía era absoluta. Ustedes en México, bueno, pues se lo han puesto más fácil para no tener que debatir teóricamente con el PRIAM, ¿no? Donde por si faltara poco, además se junta el PRD, que es ya como, bueno, si había algo más de la izquierda socialdemócrata, pues venga, también nos juntamos. Igual que en España, es verdad que el Partido Socialista no es idéntico al Partido Popular porque el Partido Popular, al ser franquista, pues ya te permite simplemente con no ser franquista que parezcas bolchevique. Pero en las grandes políticas en España, el Partido Popular y el Partido Socialista las comparten. Las comparten.
y hay sectores del Partido Socialista que incluso en términos duros de migración, pues están de acuerdo con el Partido Popular. Por tanto, la primera solución o no solución es resignarse. La segunda es usar las armas existentes para intentar domesticar a la bestia, que es lo que han intentado hacer la mayoría de los gobiernos de la marea roja después del cambio de siglo. Es decir, llegar electoralmente con las constituciones existentes, en algunos países cambiar las constituciones, intentar ir un poquito más lejos, pero siempre es utilizando las armas melladas de lo existente. Es decir, no hay un planteamiento, digamos, revolucionario, sino que son principios claramente reformistas. La tercera posibilidad sería la lucha armada. Es decir, ante esta policrisis y ante el vaciamiento de nuestras democracias, no me he detenido ahí, pero ahí les invito pues a leer los libros clásicos de Colin Crouch sobre postdemocracia, los libros de Peter Meir sobre Gobernando el Vacío, bueno, o mi propio trabajo, este que les decía de Política para Indiferentes, donde explicamos cómo nuestras democracias se han vaciado, ¿no? Las llamamos democracias, en realidad son gobiernos representativos, pero con muy poquita capacidad de cambiar nada. El ejemplo más evidente es cuando en Grecia ganó Syriza y, bueno, pues les pusieron de rodillas básicamente como un castigo para que nos fijásemos el resto de las fuerzas de izquierda de Europa. Sobre todo en ese momento Podemos. Piensen ustedes que Grecia es el 3% del Producto Interior Bruto Europeo, igual que la Comunidad de Madrid. Entonces, el castigo que le infligieron a Syriza era un aviso para navegantes para que en España tomáramos nota. Bueno, y en España, ¿qué les voy a decir? Pues nacimos en 2014 Podemos y en 2015 yo ya tenía 8 querellas, hoy 20. Es verdad que todas archivadas, pero que te van debilitando, porque te van acusando constantemente y te van debilitando y te van logrando que hicieras una cosa que, si hay ocasión luego les cuento, van logrando que te vuelvas paranoico, que es lo que pasó en la Unión Soviética. Hay un libro que resumo también en el trabajo este de Fondo de Cultura. Es un libro de un tipo que se llama James Harris. El libro se llama El Gran Terror, donde él explica las purgas de Stalin sobre la base de 3 cosas que son muy interesantes. Porque es que nos explican comportamientos de Morena, en el caso suyo de México, o comportamientos de muchos lugares. Explica las purgas de Stalin primero por las inercias del país. Es decir, el servicio que pone en marcha Wyszynski, las checas, son iguales que la persecución que hacía el zarismo a la disidencia. Es decir, que lo que van a hacer los bolcheviques es imitar a la policía zarista. Y por tanto hay unas inercias en nuestros países donde en cuanto te descuidas, pues sale el priista que la gente tiene dentro, ¿no? El segundo elemento tenía que ver con una muy deficiente información. La muy deficiente información se completaba según quisieran los funcionarios de la policía. El tercer elemento, muy relevante, era que se volvieron paranoicos, pero no porque fueran realmente paranoicos. Como decía Lacan, el que yo esté paranoico no significa que sea mentira que me persigan, ¿no? Entonces, claro, el intento de asesinato de Lenin, los sabotajes, la guerra civil, todos esos elementos hicieron que se fueran enrocando, que se fueran cerrando. Estos 3 elementos juntos, la inercia zarista, la policía, la deficiente información, la paranoia, pues fue como limitando las capacidades críticas, hasta que al final cualquiera que expresara algo crítico era señalado como traidor. Y al final, pues tenías construido estos elementos donde cuando te vuelves paranoico, pues te han derrotado. Una de las cosas que hace la derecha es volvernos paranoicos.
Si Morena se vuelve paranoica, cuidado, porque será una señal de que ha sido derrotada. Bueno, decía que el tercer elemento de una posible solución sería la lucha armada, pero la lucha armada no está en la agenda. La lucha armada solamente le interesa ahora a la derecha y a la extrema derecha. El asesinato aquí del candidato Miguel Uribe, no confundir con Álvaro Uribe, que es el presidente, no son familia tampoco, es un apellido muy, muy común aquí en Colombia. El asesinato de Miguel Uribe lo que buscaba era realmente una reacción del ejército, una reacción de Estados Unidos, ruido para que intentasen hundir al gobierno de Gustavo Petro. La cuarta solución es alguna forma de autoritarismo político con redistribución de la renta. El modelo ruso, el modelo chino, el modelo nicaragüense. Y la quinta solución, que es la que a mí realmente me interesa, es la reinvención democrática. Fíjese lo que les he dicho. El primero es la resignación socialdemócrata, el segundo es usar las armas legales existentes para intentar gestionar, la tercera la lucha armada, la cuarta el autoritarismo político con redistribución de la renta y la quinta desbordar los sistemas, que es yo creo lo que se está intentando hacer en México. Es decir, México es una mezcla de la 2 y la 5. La 2 es porque ustedes heredan la Constitución, pero van haciendo cambios que a mí me parecen revolucionarios. Yo creo que la reforma de la justicia la equiparo al fusilamiento de Maximiliano, donde ustedes tengo que reconocerles que estuvieron bien, tuvieron una posición pedagógica en la historia. Incluso con el fusilamiento de los Romanov, ¿no? Que seguramente se lo sugirió algún mexicano, al bueno de Lenin. Creo que la reforma de la justicia, la inyección de elementos democráticos como el sorteo, la austeridad republicana, las políticas de primero los pobres con todo lo que implica si se llevan a sus últimas consecuencias, la limitación de mandatos, son elementos, la reforma electoral, según cómo se desarrolle, creo que son elementos de desbordamiento de lo que definió Fukuyama como el fin de la historia y que por tanto creo que se intenta ir más allá, ya digo, con las herramientas existentes. Como quiero terminar ya, les diría que vengo defendiendo sobre la base del modelo mexicano, sin ningún intento de presentarlo como mágico, ni ir más allá de lo que realmente se está haciendo. Pero sí que a veces desde fuera nos explican mejor las cosas que hacemos y que no nos damos cuenta cuando estamos metidos en nuestros propios países. Fíjense que México, que estuvo desaparecido del continente latinoamericano, ahora ha vuelto. Ustedes estuvieron ausentes durante pues, los 80, los 90, los 2000. Si bien es cierto que López Obrador decía esa frase que a mí me estremecía, de que la mejor política exterior es la política interior, no lo cumplió. Y atendió a las caravanas centroamericanas y recibió a Evo Morales y recibió a la gente perseguida en el Ecuador y invitó a Díaz-Canel al grito y hizo un discurso sobre Bolívar que hablaba de la unidad latinoamericana y regresó a los foros, cosa que creo que Claudia Sheinbaum lo está, creo que incluso intensificando. Creo que por eso y por el éxito real, diría que la sustitución de López Obrador por Claudia Sheinbaum es el único caso que yo conozco exitoso de sustitución de líderes. Los demás han sido todos, perdonen la palabra, una mierda. Fíjense ustedes lo que ha sido la sustitución en Bolivia de Evo Morales. Están matándose entre Lucho Arce
y Evo Morales, y va a ganar la derecha otra vez en Bolivia. Fíjense ustedes cómo fue la sustitución de Cristina Fernández de Kirchner. ¡Qué desastre! Vino Milei. ¿Cómo fue la sustitución de Lula? Vino Bolsonaro. ¿Cómo fue la sustitución de Pablo Iglesias? Va a ganar la derecha, con la extrema derecha en España. En cambio, la sustitución de López Obrador tuvo éxito. Gracias a lo que les voy a explicar, y con esto me callo y me someto a sus preguntas y al diálogo. Creo que hay 6 elementos que explican por qué la izquierda mexicana ha tenido más éxito que la izquierda en otros lugares de América Latina y de Europa. Y que tienen que ver de manera clara con el papel del liderazgo en plural, por supuesto, del líder en concreto, pero también del liderazgo ampliado. El primero es la claridad ideológica. Creo que la coherencia ideológica de López Obrador y que trasladó de alguna manera al gobierno hizo que el pueblo no pensara que estaba moviéndose en zigzag y que escuchaba una misma voz, hablase con el presidente de los Estados Unidos, con el rey de España, con la patronal, con los empresarios del primer aeropuerto, es decir, con Norma Piña, con quien fuera, ¿no? Eso no ha ocurrido en otros lugares. Y creo que esa falta de coherencia ideológica ha golpeado muy duro a algunos países donde la izquierda perdió credibilidad. El segundo elemento, que tiene que ver con este, pero es diferente, es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, entre el comportamiento de los liderazgos y la praxis. Que en el caso de López Obrador funcionó. López Obrador es un hombre también con maneras conservadoras y el hombre pues hizo todo lo posible para que esa coherencia funcionara. Intentaron generarle algún tipo de contradicción, utilizando como siempre hacen a los hijos, porque eso debilita mucho siempre a cualquier líder, pero no les terminó de salir. En otros lugares, la falta de coherencia entre lo que decíamos y lo que hacíamos nos pasó una enorme factura. En España es muy evidente cuando Pablo Iglesias y Irene Montero, una pareja joven, que querían tener hijos, pues se buscaron una casa cuyo precio en Madrid les hubiera dado para un apartamento chiquito, se lo buscaron fuera de Madrid, pero era un chalet con piscina, grande, y que generó un ataque brutal que cuajó en el propio liderazgo, donde un tercio de los militantes de Podemos plantearon que Pablo Iglesias tenía que dimitir. Es decir, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es muy importante. El tercer elemento del éxito es una comunicación eficaz. La comunicación eficaz no es solamente las mañaneras, que también, no solamente también una guerrilla digital en las redes sociales, no es también tener presencia en las televisiones, sino también recorrer el país. La comunicación eficaz también es una comunicación directa, es una comunicación tocándote, viéndote. Y eso creo que lo hizo muy bien López Obrador. Creo que no lo está haciendo igual de bien Claudia Sheinbaum, que le dedica más tiempo a la gestión, pero creo que eso hay que hacerlo. Una parte importante de la credibilidad y del apoyo que tiene Gustavo Petro es porque constantemente viaja a los territorios, se reúne con la gente, etc. El cuarto elemento muy importante es trasladar a la ciudadanía la certeza de que, si bien es cierto que no tienes el poder, sino que tienes el gobierno, estás ejerciendo el gobierno. Es decir, que la gente sepa que estás gobernando. Te enfrentas a los jueces, luchas contra la corrupción, algo que es importante en México. El ejército ni la policía ha participado en ninguna masacre, por lo menos que yo sepa, cosa que no ocurría con los anteriores gobiernos. Y por tanto eso es importante porque
de alguna manera ese distanciamiento y esa pérdida de fuerza que uno padece cuando gobierna, lo pierdes cuando la gente se da cuenta de que estás gobernando de una manera, ya digo, eficaz. Lo quinto, que para mí es lo más importante, no es lo más importante, pero es en lo que yo le estoy dando más relevancia a mi trabajo. Sale en septiembre un nuevo trabajo en Fondo de Cultura, donde esto es uno de los elementos centrales, es el partido-movimiento. Mi experiencia en todos los países es que el fracaso de los gobiernos de izquierda tiene como antesala el fracaso del partido-movimiento. Bien por casi siempre porque se convierte el partido-movimiento en un partido clásico, en un partido leninista, en un partido centralista vertical, en un partido de familias que terminan peleándose y que terminas olvidándote de los movimientos sociales. Yo tengo estudiado que el fracaso en Brasil de Lula fue el fracaso previo del PT, que recibió avisos porque el PSOL fue una escisión y no lo quisieron escuchar. En España el fracaso de la izquierda fue el fracaso de Podemos, donde no fuimos capaces de convertirnos en partido movimiento. Correa no fue capaz de crear el movimiento Alianza País. El MAS se rompió como antesala de la ruptura de la alianza de la izquierda en Bolivia, en todos los lugares. En cambio, creo que el esfuerzo del partido movimiento en México para mí es muy relevante. Y algo que es lo que por ejemplo me trae aquí a Colombia, un elemento central del partido movimiento es la formación política. Y creo que el Instituto Nacional de Formación Política, dirigido por el Fisgón, ha sido esencial en lo que tenga de partido movimiento Morena. Porque el partido movimiento no lo tienes gobernando, no lo tienes estando en los ministerios, en las secretarías, no lo tienes ganando elecciones. La tienes en la parte movimentista, en la parte de formación, en el debate, etc. Y lo último, y con eso termino, el último elemento, el sexto elemento que ha hecho diferente a México de otros países y que explica el éxito de la izquierda, es entender que el neoliberalismo es un sentido común. Es la tesis de Foucault, que luego van a desarrollar Laval, Dardot y otros autores, y que el éxito del neoliberalismo es que es un sentido común, donde todos nos hemos hecho neoliberales, donde todos somos zombies, donde todos tenemos ya algo de neoliberales. Y como saben los neurocientíficos, expresó Einstein diciendo que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, sabemos por los neurobiólogos que cuando pensamos construimos arquitecturas neuronales. Y esas arquitecturas neuronales son imbatibles. Cuando llega una información que contradice esa arquitectura neuronal, choca y no la aceptamos. Y dicen los neurobiólogos, Antonio Damasio y otros, que la solución no es querer desmantelar esa arquitectura neuronal, sino construir otra al lado que sea más eficaz. Que eso, si queremos convencer a alguien de algo, no parece lo más sensato decir, eres un pendejo, no tienes ni maldita idea de nada, porque creo que no va a ser la mejor forma de que esté dispuesto a escucharnos, sino que si tú empiezas diciendo, entiendo tus razones, creo que puedo entender por qué lo defiendes, pero fíjate, es decir, si tú permites que te abra la puerta, puedes construir. Bueno, pues creo que eso es el humanismo mexicano. Es decir, esa pretensión de López Obrador de construir un sentido común muy basado en la historia de México, muy actualizando los elementos revolucionarios para que hoy finalmente sirvan. La conclusión es que creo que, como planteo, las fuerzas políticas transformadoras tienen que terminar con el divorcio entre las tres almas de la izquierda que nos han llevado al desastre. Hemos conseguido cosas, hemos tenido grandes avances, lo mejor de nuestros países lo ha logrado la izquierda, qué duda cabe. Pero, como contaba al comienzo, empezamos a perderlo en los años 70, nos clavaron la puntilla en los 90 y ahora estamos peleándonos por salvarnos, a veces dando pataletas de ahogado o caer en manos de la extrema derecha o de las órdenes que nos dé el presidente del pelo naranja. La solución que yo he planteado es que tenemos que volver a unir las tres almas de la izquierda. La separación entre reforma y revolución es un fracaso.
porque los reformistas, cuando perdieron de vista la voluntad revolucionaria, se convirtieron en meros gestores del sistema. Si tú entras en el Parlamento, como planteaba Bernstein o planteaba el propio Engels, como una forma de conseguir transformaciones, pero te olvidas de que has entrado en el Parlamento para superar el sistema capitalista, para conseguir sociedades radicalmente más justas, te conviertes en un mero gestor del sistema. Y al final terminas en el PRIAN. Si tú eres muy revolucionario, pero renuncias al reformismo, vas muy lejos cuanta menos gente tienes detrás. Y no funciona porque al final la vida no es así. Y el revolucionario que desprecia el reformismo termina castigando las reformas y termina castigando a la gente que va consiguiendo transformaciones. Me gusta mucho una frase de Deng Xiaoping, que me la repitieron mucho cuando estuve en China, que dice, frente a la lógica nuestra occidental de dar un salto para cruzar el río, nuestra idea revolucionaria de que hay un mundo de mierda que es el existente, hay un mundo maravilloso que es el posrevolucionario, y con la palanca de la revolución rompemos el mundo actual y viene como por ensalmo el mundo revolucionario. Hemos sido tan, perdonen, pendejos de creernos eso. Y claro, luego cuando fracturamos lo existente y no viene el mundo maravilloso por revolucionario, pues tenemos que fusilar a los marinos de Kronstadt, tenemos que, bueno, pues hacer una policía política, tenemos que hacer cosas que no estaban en el ideario, porque es que hemos creído con Platón que hay un mundo maravilloso que es el de las ideas y un mundo imperfecto que es el real, que lo compró la patrística y forma parte del canon de nuestra manera de pensar occidental. Los chinos dicen, cruzamos el río tanteando las piedras. Con esa poética que tienen ellos, cruzamos el río tanteando las piedritas. Por tanto, somos reformistas y somos revolucionarios. Pero cuidado, tanto reforma como revolución se pelearon con rebeldía. Bakunin contra Marx, Rosa Luxemburgo contra Lenin, Trotsky contra Stalin, o los Flores Magón contra, no sé, contra Pancho Villa o contra Madero, ¿no? Rebeldía es la parte libertaria, real, que forma parte también del ánimo emancipador de la izquierda y que la necesitamos para no burocratizarnos. La necesitamos para seguir siendo horizontales. La necesitamos para seguir sabiendo que hay que escuchar a los movimientos sociales. Rebeldía es la garantía de que el partido o movimiento no se anquilosa ni se burocratiza. Y por tanto, para mí, rebeldía es uno de los elementos también centrales, que tiene que aprender de sus errores. Porque a rebeldía le pasa como a las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento, y cuando no hay viento no hay olas. Entonces, rebeldía, con ese espontaneísmo, es muy eficaz en su fase destituyente, pero no es buena en la fase constituyente. Y por tanto, rebeldía tiene que ponerse a dialogar con reforma y con revolución. Como siempre digo, de las 4 cavidades del corazón, la primera tenemos que dedicarla a las instituciones. No podemos caer en la tontería de John Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder, porque eso es lo que desea la derecha y el poder, que no estemos escribiendo las leyes, que no estemos en los palacios de gobierno, que no estemos en los municipios, que no estemos en los estados. Por tanto, la primera cavidad tiene que estar en la política institucional, en todos sus ámbitos, en el que sea, desde votar hasta militar en un partido, colaborar con un gobierno, cada cual que vea, pero hay que estar en la política institucional. La segunda cavidad del corazón hay que estar en las calles. La reforma judicial, si no hubiera habido empuje popular, nunca se hubiera apoyado, nunca se hubiera aprobado, pese a tener el gobierno, el Congreso, el Senado, daba igual. Hacía falta el empuje popular. No se hubiera podido permitir que se comprase el voto a Yunes, cosas que solamente se hacen si tienes la autorización popular que se mide en las calles. En las calles es donde el miedo cambia de bando. Por tanto, la segunda cavidad para las calles. La tercera cavidad para el relato, que es lo que nos convoca aquí. A ustedes que amablemente me han escuchado esta hora
y pico. Ya saben ustedes que decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. La tercera cavidad es para militar en el relato. Y militar en el relato implica estudiar, volver a leer, aprender, debatir, tener argumentos. Y como siempre digo, la cuarta cavidad hay que guardarla para la alegría, porque si no es mucha tarea, es demasiado trabajo. Entonces guardemos la cuarta para la alegría, porque la revolución o la hacemos bailando o no es bonita. Esa gente que dice, yo no estoy aquí para hacer amigos, cuando yo estaba en la primera línea en Podemos, decía siempre a esa gente que dice, yo no estoy en política para hacer amigos, de mi parte los mandáis un poquito a la mierda. Al final, con la política, con las calles, con el relato y con la alegría, siempre termino citando a mi amigo Bertolt Brecht, se nos llena la cabeza de conciencia y solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre es una alegría escucharte y aprender de ti. Vamos a abrir entonces algunas preguntas. Hay 3 personas que han señalado, entonces voy a comenzar con ellas 3, dándoles la palabra. Por favor, sean breves y puntuales en sus preguntas. Si te parece, Juan Carlos, que hagan 3 preguntas, contestas y luego vemos si hay otras tantas. En primer lugar, Sol, adelante, tú tienes, me señalaste algunas cosas, entonces adelante. Muchas gracias compañeras, compañeros, buenas noches. Muchas gracias al compañero, camarada Juan Carlos Monedero por este tiempo que nos está regalando. Y bueno, sí, quisiera ser un poco puntual para no extenderme. Tenía un par de preguntas que ahora han resignificado un poquito, pero bueno, las 2 que había planteado son con base en tu experiencia en Podemos y el 15M, que somos, creo, movimientos hermanos entre el Movimiento de Regeneración Nacional y lo que ustedes construyeron en España, o contemporáneos, si se pueden llamar así. ¿Cuáles son los elementos organizativos más importantes justo para incidir políticamente en estas cuestiones que tú estás planteando? Tanto en la cuestión institucional, que creo que también coincido contigo que es importante, como en la calle, ¿no? Y en el relato. Y la segunda es, pues, cómo podemos recuperar la esencia del movimiento Regeneración Nacional para también resignificar el partido Morena. También en esta reflexión que tú nos estás dando de no burocratizarnos, porque me parece que eso es lo que está pasando con nuestro movimiento. Todas las cualidades que tú estás planteando creo que se cumplen en el nivel federal o en la política federal, pero es cierto también y de reconocer que en los gobiernos estatales y municipales está pasando totalmente lo contrario, ¿no? Se están burocratizando, no hay una congruencia entre lo que se plantean en los estatutos del movimiento, han perdido total conexión con los movimientos sociales y bueno, todas estas cosas no me quiero extender para darle la palabra a otras compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Héctor Bernal, tienes también, hiciste llegar alguna intervención. ¿Estás, Héctor? Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Por favor. Sí. Bueno, yo también voy a reformular mi pregunta, dada el paseo que nos regaló Juan Carlos Monedero. Y bueno, pues aprovechando que este paseo fue fundamentalmente o principalmente desde la economía, se nota la formación tuya, Juan Carlos, en esta área. Yo quiero preguntarte en relación con tus tesis, las 5 tesis que nos presentaste para salir de esto que tú llamas la policrisis, y como se ve que conoces bien el caso mexicano, en tu tesis 2 tú dices que esa es una combinación para el caso nuestro con la tesis 5,
la 2 que es usar las armas existentes, es decir, la parte legislativa, las leyes, etcétera, que tenemos, y la 5 que es reinventarse, que bueno, pues el humanismo mexicano, nosotros lo entendemos así. Si es que la combinación de estas dos, dado que tu formación es fundamentalmente economista, y a los economistas les gustan mucho hablar de límites, ¿tiene esto un límite, esta combinación para nuestro caso en México, usar las armas existentes y reinventarse en esto que le llamamos el humanismo mexicano? ¿Tiene un límite? Y lo digo, lo pregunto, Juan Carlos, como tú has de saber, lo primero que hizo el neoliberalismo en México es cambiar las leyes, cambiar la constitución. Es una constitución que todavía tenemos y estamos batallando con ella a pesar de todo este ambiente reformista, pero tenemos esta constitución. Esa sería mi pregunta. Gracias, Héctor. Aunque, Héctor, te adelanto, yo de economista lo que más tengo es el apellido, pero bueno, luego te cuento. Monedero, sí, Chicos, claro. a ver, está Consuelo Valle, son esas tres preguntas primero y luego vamos ya, tengo otros dos compañeras, compañero, pero entonces estas primero. Entonces, Chelo, para que cerremos este primer ciclo de tres preguntas. Adelante, por favor, Chelo. Bueno, pues muchas gracias, Monedero, por tu gran recorrido que nos has planteado. A mí me preocupa, como soy la secretaria de organización de nuestro movimiento popular progresista, dos cuestiones fundamentales. Una cuestión es la esencia misma entre un partido de cuadros y un partido de masas. Nosotros nacimos hace muchos años, de un partido muy bonito, el Partido Mexicano de los Trabajadores, que pues nuestros líderes eran Heberto Castillo y Demetrio Vallejo, y nos educamos, nuestra primera educación política, tratamos de cuestionarnos esta cuestión de la dirigencia vertical y la dirigencia horizontal. Entonces, en ese sentido, estoy preocupada por la diferenciación entre estos dos conceptos. Y por último, las estructuras. A mí me preocupa en este momento mucho la cuestión de estructuras de Morena, porque lo veo como una estructura muy encaminada a generar dirigencia horizontal, ¿sí? Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros como movimiento, por eso nos pusimos Movimiento Popular Progresista, recuperemos esa idea de que es a través de la participación masiva, de la afiliación, de la incorporación de compañeros de luchas específicas, de luchadores sociales, en las estructuras del instrumento que nos puede permitir transformar nuestro país, sí lo veo sumamente peligroso por el caso que se está dando en nuestro partido Morena, que me tiene sumamente preocupada. Es nada más esas dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Entonces, si quieres intervenir y después están Fernando, Isidora y Esmeralda, ya los tengo registrados, pero primero, adelante, Juan Carlos. Sí, el 15M tuvo éxito por 5 cosas. Bueno, a ver si son 5. Porque no tenía memoria, y al no tener memoria, por ejemplo, nadie se peleaba por el pasado, nadie se peleaba por la República, el franquismo, no tenía memoria, eso era bueno. 2, no tenía estructura. Al no tener estructura,
todo el mundo se sentía muy libre. Ibas cuando podías, nadie te reprochaba nada. No tenía programa, de manera que no tenía programa porque cabía todo. Y por tanto, cualquier planteamiento, aunque fuera medianamente sensato, tenía lugar. Son 4. Y tuvo éxito también porque no tenía liderazgo. Es decir, todo el mundo se podía sentir líder o su propio líder porque nadie te obligaba a que te sometieras. Y creo que esos elementos fueron esenciales para que el movimiento tuviera la fuerza que tuvo. Pero 3 años después aquello se disolvió. ¿Sabes por qué se disolvió? Pues se disolvió porque no tenía memoria, porque no tenía estructura, porque no tenía programa y porque no tenía liderazgo. Es decir, que lo que te vale para un momento destituyente no te vale para el momento constituyente. Hay una cosa que yo cuento siempre, porque la gente, claro, cuando piensa lo que hicimos en Podemos, que fue muy espectacular, en prácticamente meses tener 6 millones de votos, entrar en el gobierno de España, quedarnos a 300.000 votos del Partido Socialista, en la cuarta economía del euro, aquello fue un terremoto. Mucha gente te dice, oye, yo quiero montar Podemos. Siempre les digo que es muy fácil, que la Bayer está desarrollando unas pastillas que se las das a la población, las puedes disolver en el agua y se te hacen todos de tu partido, ¿no? Tiene efectos secundarios, por tanto, hasta que no estén bien desarrolladas, conviene no suministrarlas. Más allá de la broma, lo que les digo es que siempre primero es el movimiento y luego es el partido. Nunca puedes hacer primero el partido y luego el movimiento. Eso no es así. En la derecha pueden intentarlo, en la izquierda no funciona. Es el movimiento y del movimiento viene la estructura, viene una articulación, viene un programa, viene, como decía Trotsky en el libro sobre la Revolución Rusa, metes todo ese vapor social en una caldera para que las bielas empiecen a funcionar. Claro, ¿cómo mantenemos constantemente el movimiento? Pues que tiene que ver con la duda que tenía Consuelo. Hay un elemento que he aprendido en la práctica, en los partidos que se parecen a un partido de movimiento, es diferenciar entre... Hay un paréntesis. Cuento también en el libro, en La política para indiferentes, hago un resumen del libro más importante que se ha escrito para mí sobre partidos políticos, que René lo conocerá, el de Katz y Meir, sobre la cartelización de los partidos políticos. Es un libro que tradujimos y que yo le hice una introducción. Está en castellano, en español. Se llama La democracia y la cartelización de los partidos políticos. Ya digo, hago un resumen porque para mí es un libro sobre el cual yo trabajo. A partir de ese libro yo crezco en toda mi reflexión sobre los partidos políticos. Y ahí utilizan un esquema de analizar los partidos desde 3 prismas. Desde las bases del partido, desde los cuadros del partido y desde los cuadros del partido que están en las instituciones. Como en el partido de masas, quien manda son las masas. Como en los partidos de cuadros, que son partidos previos, cuando no había sufragio universal, mandaban los 4 gatos que había ahí. Pero como después en los catch-all parties, en los partidos atrápalo todo, o en los partidos cartelizados, quienes mandan son los cuadros del partido que están en las instituciones. Son los senadores, son los diputados, es el presidente del gobierno, es el alcalde. La respuesta es que el partido movimiento, los que mandan no son los cargos públicos, los que mandan son el partido. Y esto, claro, hay que hacer una cultura política, porque gobernador que ha sido elegido en
Querétaro le dice Luisa que lo que hace no está bien y le dice, ¿a ti quién te ha elegido? A mí me ha elegido el pueblo de Querétaro. Y tenemos un problema. De la misma manera que los medios de comunicación suelen hacer caso a los electos y a los que no son electos no les hacen mucho caso. Bueno, eso hay que quebrarlo. Hay que separar la gente que está en el partido, la gente que está en las instituciones, y quien manda es quien está en el partido. En el Partido Nacionalista Vasco, cuando el presidente del País Vasco va a las reuniones de la ejecutiva, va con voz, pero sin voto. Por tanto, creo que es muy importante esta diferenciación, porque es lo que te da tiempo para que estés en el movimiento, estés escuchando, estés manteniendo el partido, porque ahí voy con Consuelo. La solución que yo planteo es cuántica. Es decir, tenemos que ser A y no A al tiempo. Tenemos que ser partido y movimiento. Como el gato de Schrödinger, tenemos que estar muerto y vivo. Hay que ser locales y globales. Hay que ser horizontales y verticales. Hay que ser consumistas y ecologistas. Hay que ser feministas y igualitarios. No machistas. No caigamos en ese error. ¿No? Es decir, hay que mantener de alguna manera una tensión que la expresan todos los líderes políticos cuando escriben sus memorias. Y te va a decir Lenin que gobernar es cabalgar entre precipicios. Perdón, que caminar entre precipicios. Y te va a decir García Linera que gobernar es cabalgar contradicciones. Y el partido es algo que está constantemente con una tendencia a burocratizarse, con una tendencia a emocionarte. El partido te entrega la emoción del liderazgo, que es real y no la podemos negar porque eso es de estúpidos. Nos emocionan los líderes, nos emocionan. Y negarlo es que es como negar una condición humana. Ahora, eso no significa que el líder haga lo que le dé la gana. Las aves cuando emigran siempre hay una que abre paso, pero no es siempre la misma. Claro que uno se emociona escuchando a López Obrador, pero yo no quiero aguantar luego los caprichos de López Obrador. Ahí hay, ¿cómo quieres las dos cosas? Pues con realidades cuánticas. Es decir, inyectando negentropía a la entropía, inyectando información a esa pérdida de energía que tienen todos los seres humanos. ¿Y cómo le inyectas información? Con la participación. Pues a ver cómo demonios haces para estar constantemente participando, formándote, aprendiendo, estás en constante movimiento. Porque es que si no, no va a funcionar nunca el partido en movimiento. Y Consuelo, si pierdes el partido, estás jodida. Si el partido se lo dejas a los burócratas, te jodiste. Y lo que plantea Héctor, ya decía yo de economista, es verdad que estudié 3 años economía, pero me aburrí y me fui a hacer políticas. Pero claro, con este apellido como para negar que no tengo nada que ver con la economía. El 2 más 5, claro que tiene límites. Porque el 2 más 5 es reformista, tiene el horizonte revolucionario, pero lo tiene lejos, y va a necesitar a rebeldía cuando tengas que dar el paso definitivo. Porque el paso definitivo tiene que ver con la superación del modelo capitalista. Pero ese no está ya a la vuelta de la esquina, sobre todo porque no tenemos alternativa. Y por eso los ecologistas inteligentes hablan de transición ecológica. Igual que hay que hablar de transición socialista, de transición, casi todos los ámbitos, incluso de transición feminista. Yo creo que el feminismo es seguramente el actor político más relevante del siglo XXI, la actriz política más importante del siglo XXI. Pero también no tiene que dejarse llevar por sus excesos,
que también los tiene. Tenemos que ser cuidadosos por la crítica al wokismo, ¿no? Que es una cosa que a mí me preocupa porque nos enajena muchos apoyos. Y hay un feminismo que es torpe porque victimiza a las mujeres, ve acoso por todos lados y debilita la lucha por la igualdad de las mujeres, que le queda todavía muchísimo por hacer, porque sigue siendo real la violencia brutal, las desigualdades. Yo le inyectaría reformismo, revolución y rebeldía a todos, al movimiento postcolonial, al movimiento feminista, al movimiento ecologista, a todos los movimientos, ¿no? Porque, Héctor, al final vamos a tener una pelea muy jodida, que eso se encargó muy bien Hayek de defender, y es que al mismo tiempo que desregulaba nuestros países, nos re-reguló en el mercado internacional, que era lo que le interesaba. Y todos nuestros países están enganchados. Están atados y pies de manos a la OMC, al Fondo Monetario Internacional, al Banco de Pagos de Basilea. Y eso es una contradicción que hay ahora, porque a Estados Unidos le sobra, porque China o los BRICS están siendo más eficaces en esas instituciones que ellos. Y no me sirve de nada que me quites a un hegemón y me pongas a otro. Eso no lo quiero. Y por tanto, en algún momento vamos a tener que superar todo ese marco. Y vamos a tener que inventar un nuevo multilateralismo y unas nuevas reglas globales y entender que el medio ambiente es de todos, lo cual no es garantía para el ecofascismo, que es un riesgo. Ah, no, es que el Amazonas es de todos y entonces no voy a dejar que hagas nada, porque es de todos, ¿no? Eso, claro, solo tiene sentido en un marco, ya digo, de multilateralismo que respetemos. Ok, gracias. Adelante, tienen la palabra Fernando Marín, luego Isidora Parra y después Esmeralda García, por favor. Y ahí terminamos, Bueno, muy bien. que ya no me da más. Llevo hablando como 6 horas. Ya no me da el Bueno, cuerpo más. yo te he escuchado hablando 8 y 9 horas. No, ese era Fidel Castro. No. Adelante, entonces, Fernando, Isidora, Esmeralda, y bueno, quedaban dos más, Julio Bueno, y pues solo son Maylet. 2, le damos. Bueno, entonces eso, Fernando, Isidora, Esmeralda, y Julio y Maylet de una vez para que Venga. ya lo agarres en paquete, por favor. Les pido brevedad, compañeros. Adelante, por favor, Fernando. No te escuchamos, Fernando, tienes apagado tu micrófono. Ya está, perdón. Sí, decía que felicitar al movimiento, al MPP por esta iniciativa. Creo que siempre es rico escuchar a Juan Carlos Monedero, no solamente leerlo. En esa exposición que hace sobre cómo el neoliberalismo se va asentando en el mundo, y cuando pues se dictó el fin de la historia, cuando no teníamos ya como horizonte la lucha por el socialismo, por una nueva sociedad, surge el levantamiento zapatista. En aquellos entonces, pues nos marca que un mundo mejor es posible, y una enseñanza ética que a muchos dirigentes y gobernantes se les olvida, que es el mandar obedeciendo. Ha sido una situación de resistencia y de lucha permanente de los pueblos indígenas. Hoy se ha logrado la reforma constitucional al artículo segundo, y me parece que es importante que se valore la aportación que están teniendo los pueblos indígenas a hoy, en la construcción de esa nueva sociedad a la que aspiramos. Decía Tariq Ali en su libro de Los Piratas del Caribe, que si hay un continente que puede construir el socialismo o el comunismo, es América Latina, por esa comunalidad que resiste y pervive en el continente. Esa es mi pregunta esencial, el papel que tenemos. Hay muchas otras cosas, hemos caído a veces en los movimientos reivindicativos y justos como el de los maestros, en donde
se creó un ambiente de, de denostar a la lucha justa de los profesores, y hoy la invisibilidad, que es otro movimiento del que está ausente Morena y muchas organizaciones, sobre las madres buscadores, los familiares buscadores. Tenemos en México 130,000 desaparecidos, donde no sabemos los padres, las madres, los hermanos, dónde están, y no se le ha dado la importancia real a este asunto. Creo que estoy de acuerdo con la intervención de Juan Carlos Monedero en lo general, en muchas particularidades, y de acuerdo con las preguntas que hicieron mis anteriores compañeros. Ahí la dejo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Isidora. Isidora. Bueno, entonces, Esmeralda García, por favor. Sí, pues antes que nada, pues es un gusto, un placer escucharlos. Agradecemos pues la invitación del Movimiento Popular Progresista y pues básicamente la pregunta sería si pudiera ahondar un poquito más sobre el tema de cómo ha sido visibilizado pues el último proceso que vivimos sobre la renovación del Poder Judicial, en el cual pues tuve el honor, y yo lo veo así, de poder participar como candidata a jueza de distrito para también pues con la primera lucha. Sabemos que pues aún no es suficiente porque bueno, también en México se da la renovación del 50% del Poder Judicial a nivel federal y después en el 2027 viene otra parte. Bueno, eso sería mi pregunta para no ahondar tanto. Gracias. Gracias. Julio Broca. ¿Estás, Sí, Julio? Adelante, gracias, por Juan favor. Carlos. Bueno, nada, pues da para refundar la carrera de sociología aquí tu intervención. Francamente, es una avalancha de paradigmas ahí, vistos de una manera muy original y muy impactante. Yo quería preguntarte, hubo una entrevista a Paco Ignacio Taibo que hizo Katia Colmenares, y Katia le pregunta a Paco cómo hacerle para que Morena no se vuelva un partido, perdón, sí, el partido de Estado. Y Paco le dice, no, Morena ya es un partido de Estado. Al día siguiente corren a Katia Colmenares del Instituto de Formación Política. Y ella plantea que está en el Instituto de Formación Política siquiera sin seguro social. Mi pregunta concreta es, si por el apoyo a AMLO llegamos a votar por gente impresentable, y eso parece que no se acaba, y se integran más impresentables, y fundado un poco en la crítica que hace Taibo, porque Taibo dice, bueno, es que el instituto no ha hecho sociología, no se ha puesto realmente a estudiar qué es lo que está pasando. Diría, ¿estaría fallando Morena en la formación de cuadros, toda vez que seguimos integrando impresentables? Y bueno, ¿qué lección podría sacar nuestro movimiento de eso? Gracias. Muchas gracias. Mailet, por favor. Sí, bueno, primero, gracias Juan Carlos, porque siempre es muy rico escucharte. Empezaste dando un panorama más bien negro y luego ya el panorama fue muy esperanzador. Creo que te pasaste de optimista, realmente. Por ejemplo, en la cuestión geopolítica, vemos lo que está pasando en Gaza, a menos que sea el monstruo que todavía no se acaba de morir, ¿no? Ojalá sea así. Pero bueno, la pregunta un poco en la lógica de los límites de los que hablaba Héctor, el gobierno de Andrés Manuel como el de Claudia me parece que se han sostenido en gran parte por el pacto que han hecho con el capital.
y me parece que eso es un límite muy importante. No obstante, entonces quisiera que nos dijeras si este es un límite que se puede, con el que se puede ir más allá, ¿sí? Porque hablas de, bueno, claro, de la rebeldía, eso implicaría estar cambiando y revolucionando desde dentro, desde fuera, en las instituciones, en las calles, eso fue lo que yo entendí. Sin embargo, hay un límite allí, repito yo, que es el pacto con el capital, que se ha tenido que hacer, porque creo que sin ese pacto no habría gobiernos de cuarta T. Pero una de las dimensiones que se expresan muy claramente y de manera cotidiana es la violencia, ¿sí? Entonces, quisiera que nos dieras una idea sobre estos temas o estos aspectos. Muchas gracias. Y la última pregunta va a ser de Guedani Figueiras. Adelante, por favor. Guedani. Hola, buenas noches. Bueno, yo había puesto una pregunta en el Google Form. Bueno, pues muchas gracias por esta charla tan enriquecedora. Y mi pregunta va directamente al crecimiento de la ultraderecha en las redes sociales, Facebook, TikTok y todas las redes que ahora son una fuerza imparable y que justamente el discurso de la ultraderecha ha crecido ahí y ha tenido más adeptos, sobre todo en las nuevas generaciones. Las juventudes estamos como en este proceso, tanto de participación en la izquierda, pero también hay otros grupos que están creciendo conservadores, machistas, hay hasta influencers como, no sé si has escuchado de Match u otros que también son machistas, pero que al final el discurso de la ultraderecha está impregnando en las nuevas generaciones y esto se relaciona con no sé si supiste del festival que hizo Milei hace un par de semanas en Argentina, justamente del Ultraderecha Fest o el Derecha Fest. Entonces, ¿qué podrías mencionarnos sobre esto? ¿Cómo se combate la influencia de la ultraderecha en las redes sociales, TikTok, Facebook? ¿Qué podemos hacer en estas nuevas narrativas en las que las personas se interesen por la participación política, más allá de los partidos políticos, preservando los movimientos, las luchas, los ideales? Y pues, ¿cuál es el escenario que puedes quizás eh, predecir quizás si sigue avanzando esta narrativa de odio antimigrante, machista, etcétera, de la ultraderecha en las redes sociales? Gracias. Gracias, Guedani. Bueno, ya fue la última pregunta, como quedamos. Juan Carlos, adelante, por favor. Gracias. El MPP me recuerda al partido del Pepe Mujica, ¿no? Se llamaba el MPP también. Pues sí. Los Tupamaros. Yo creo que el mundo occidental ha aprendido del EZLN la rebeldía. Es decir, la recuperación de importancia de lo libertario lo aprendimos del zapatismo. Fue una recuperación de una mirada que no estaba en la agenda y que se empieza a reclamar y a reinventar y que tiene que ver también con las redes sociales, que son o eran también inicialmente más horizontales. La idea de mandar obedeciendo creo que forma parte de mi idea del partido movimiento. Y tienes toda la razón cuando planteas que, y yo lo comparto con Tarek Ali, yo creo que hay un mundo viejo que se está marchando y no termina de marcharse y un mundo nuevo que está emergiendo. Y creo que tenemos que alguien tiene que llevar, perdón, alguien tiene que llevar lo mejor del mundo viejo al mundo nuevo. Porque el mundo nuevo que está emergiendo no todo es bonito. Los BRICS es más bonito en términos económicos que en términos, no me queda agua, que en términos de derechos humanos, por ejemplo. México no quiere ser Irán, México no quiere ser China, México no quiere ser India
México no quiere ser Rusia. México quiere ser México, por un México mejor. Entonces, creo que América Latina es la bisagra que puede llevar elementos como los derechos individuales, los derechos humanos, la libertad de las mujeres, elementos de la ilustración, de la individualidad. Hay que llevarlos al nuevo mundo que va a ser un mundo más comunitario, más respetuoso de las diferentes culturas. Y claro, creo que América Latina es una buena suma de esos elementos. Y por eso yo también le tengo mucha fe a este continente, el que no le tengo a ningún otro. Es decir, yo creo que Europa está perdiendo todo interés, el mundo árabe pues está jodido, África también está atravesado de enormes problemas. Yo creo que el continente que me parece más esperanzador es el continente latinoamericano, y ahí, claro, es por esa mezcla también del mundo europeo, del mundo originario y del mundo también africano, ¿no? Esa mezcla creo que es rica y hay que cuidar, ¿no? Esmeralda, claro, la renovación del Poder Judicial ha sido recibida con acusaciones de fascismo en Europa por parte de la derecha judicial, que es prácticamente toda la derecha. Es decir, también hay una involución del Poder Judicial en todos los lugares y, pues como cuando fusilaron a los Romanov, toda la aristocracia europea se asustó cuando de repente México os habéis cargado a ese corporativismo judicial. Todo el mundo judicial, incluidos los profesores de universidad, se han asustado porque han perdido una parte de su privilegio, ¿no? Y por tanto yo creo que no hago nada más que daros la enhorabuena y defenderlo con todas sus dificultades, y habrá errores, y habrá una parte de ensayo y error, pero creo que donde hoy subsiste de manera más evidente el antiguo régimen en nuestras democracias es en el Poder Judicial, que es el que va también a garantizar el derecho de las empresas, la propiedad privada, el derecho de las inmobiliarias, una serie de derechos que impiden que realmente nuestras democracias sean democráticas. Creo que un partido o movimiento está sometido a tensiones. El Partido Comunista Chino tuvo un momento donde pudo haber fracasado. Me leí un libro que me gustó mucho, mucho, que era un libro de entrevistas a 10 académicos chinos. El problema es que el libro es de hace 10 años, se ha cumplido todo lo que decían ahí en ese libro, todo. Y una de las cosas que insistían varios era que en un momento determinado el Partido Comunista Chino estaba lleno de neoliberales que querían aplicar el modelo neoliberal, privatizaciones, etcétera, separar al Estado, o sea, aplicar puro mercado y aplicar la democracia liberal. Y hubo una pelea y ganaron los sectores más clásicos del Partido Comunista, algunos de los tipos los encarcelaron, y hoy China es lo que es gracias a que es el Estado el que dirige a las grandes empresas y controla el papel del mercado y tiene un horizonte de redistribución de la renta y de control del interés general por encima de lo que marque el mercado, ¿no? En ese sentido, claro, Morena es que lleva poco tiempo y va a tener ensayos y errores y peleas internas, y va a depender de quién gane, va a depender de quién gane. Hay una cosa que tanto en la pregunta de Julio como en la de Mailet, que os diría, por Dios bendito, no corráis. ¿Creéis que vais a solventar en 6 años, 100 años de partidos piratas? ¿Vais a resolver en 6 años, 200 años? O sea, 500 años de colonia y 200 o 300 años de colonia y 200 años de una poscolonia jodida. No corráis, no seáis tan impacientes. Como decíamos en el 15M, voy despacio porque voy muy lejos. O como dice el dicho tradicional, vísteme despacio que tengo prisa. Entonces os diría, no corráis tanto, ¿no? Lo cual no quita que la crítica tenga que ser contundente, claro. Y
y no sé muy bien cómo fue lo de Katia, pero claro que hay tendencia en Morena y por tanto también en el Instituto de Formación de primar al partido por encima del movimiento. Claro, hay tensiones. Y el propio Fisgón tiene esas tensiones en su cabeza y tiene esa pelea. Entonces, lo que hay que hacer es, yo creo que acompañar esas peleas, no como os decía antes de las arquitecturas neuronales, no diciéndole a la gente qué pendejo eres, ¿no? Porque entonces seguramente no te abre la puerta. Pero si uno entiende, ¿no? Si hay una discusión, los debates pueden ser fructíferos. Y yo creo que hace falta un gran debate en Morena. Si yo os preguntara, decidme 5 libros de ciencia política y sociología que no me puedo perder de México, pues igual tenéis dificultades para buscar 5 títulos recientes. Porque es que no estamos prestándole atención a la formación, no estamos prestándole atención a la reflexión, no estamos prestándole atención a poner a gente a pensar, a dedicar recursos para ponerse gente a pensar hacia dónde vamos. Todos conocéis a los spin doctors. Todo el mundo conoce a los aparachic. Pero ¿conocéis al ideólogo de Morena? ¿Quién es el ideólogo de Morena? ¿Quiénes son los ideólogos? Y cuando la gente me dice nombres, son los viejitos. Los súper viejitos, ¿no? Y que no hay renovación. Vaya desastre, ¿no? A Mailén le diría que yo soy un optimista esperanzado o un optimista trágico. Que decía Hinkelamer y luego lo retomó Boaventura de Sousa Santos y otros autores, ¿no? Pues claro que la 4T ha pactado con el capital, claro. Y si me apuras, ha pactado con cosas que no se pueden ni mencionar. Porque son los poderes reales que había en el país cuando se llegó. Menos mal que lo hicieron, que no, si no hubieran sido unos irresponsables y unos insensatos. Claro. Hay una palabra clásica que me consta que yo que he visto a René con poca ropa, lo tiene tatuado en un muslo, que pone correlación de fuerzas. Y a veces cuando tiene que dar su clase magistral, me consta que para que los alumnos nunca se olviden de la correlación de fuerzas hace un striptease bajo la música de 9 semanas y media. Entonces, la idea de correlación de fuerzas es una de las expresiones más claras de la política que nos enseñó el marxismo. Y claro, si os he dicho que tenemos que ser revolucionariamente reformistas y rebeldes, claro, la parte reformista es fea. Zizek cuenta un chiste, Zizek, que operan a su mujer y después de varias horas sale el médico que es amigo y dice, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? Y dice, es que mira, es que a tu mujer se le han relajado los esfínteres, entonces se orina constantemente y defeca constantemente. Y luego también ha habido un problema y es que se va a quedar tetrapléjica. Y la cosa se ha complicado y tiene un ictus y no puede hablar. Y además, tiene también otro problema y una parte del pueblo, de la parte izquierda no puede moverla. El otro con cara dice, no, que te estoy gastando una broma, que todo ha ido bien, que se ha muerto, ¿no? Entonces, claro, dices, la reforma es malas noticias, ¿no? O sea, el reformismo es operar con el mundo real. El reformismo es lo que tienes que hacer para cruzar el río tanteando las piedras y que necesita el horizonte revolucionario. Obligatoriamente necesita el horizonte revolucionario y una gestión rebelde para que realmente vayamos a algún lado. Y eso vale también, Dani, para las redes. Las redes, o sea, hay ya varias cosas que sabemos, es decir, la teoría del sándwich frente a las mentiras, es decir, ante una mentira tienes que hacer primero contar la verdad, luego contar la mentira y cerrar otra vez con la verdad. No empezar repitiendo la mentira, contar la verdad y terminar otra vez con la mentira, porque entonces les estás haciendo el juego, ¿no? El mundo que hemos construido en los últimos 30 años
es un caldo de cultivo de la extrema derecha, porque es individualista, es egoísta, legitima el amor propio, legitima... ¿sabes dónde se ve eso? Hasta en el consumo de las drogas, ¿no? La droga fordista es la marihuana, después de 8 jornadas, de 8 horas de trabajo, ¿no? La droga de la sociedad neoliberal es la cocaína, donde alargas, ¿no?, la jornada y eres muy productivo. Luego hay una droga estúpida, que es la droga posmoderna, que es las pastillas que te construyes un mundo paralelo y la vives por la noche con la música esa, sí, todo el rato, ¿no? Parezco un abuelo con esta crítica. Pero son, bueno, pues son expresiones también de la época que vivimos, es que es real. Y por tanto, lo que no podemos hacer es mirar con el retrovisor. Yo creo que tenemos una cosa clara, y es que en la izquierda somos moralmente superiores a la derecha. Porque no pisamos a los demás, no humillamos ni nos dejamos humillar. Y yo creo que frente a la extrema derecha hay que hacer 2 cosas. Una es, cuando se ponen gallitos, frenarles los pies. Hay que pararles los pies y no dejarles pararles los pies. Y lo otro, creo que es muy útil desbordarlos, Dani. Desbordarlos es hacer judo, reírte de ellos, ridiculizarlos, demostrarlos la mierda de personas que son, la mierda de pensamientos que tienen, y que se sostiene porque suelen ir en grupo, porque el ecosistema actual alimenta ese tipo de cuestiones, pero que no va muy lejos, ¿no? O sea, en el fondo lo vemos en cuánto va a durar mi ley. Pues no puede durar mucho, no puede, pero va a hacer daño. Y hay gentuza que le apoya, pues igual que gente apoyó el fascismo y el nazismo y el franquismo y demás, ¿no? Entonces, no pensemos que la gente, o sea, la gente de extrema derecha es tu vecino de arriba, es tu primo, ni es tu hermana, porque es que es muy fácil ser de derechas. Ser de derechas es muy humano, porque tenemos miedo, porque tenemos sesgos que le queremos echar la culpa a los demás, porque nos gusta que reafirmen que nosotros no tenemos la culpa, que la culpa la tienen otros, porque nos gusta dominar, porque nos gusta tener razón, porque nos gusta desbordarnos. Decía el oráculo de Delfos, de nada en demasía. Cuidado con la ibris, cuidado con la desmesura, porque es muy humana. Entonces, es que ser de derechas es muy humano, pero también ser de izquierdas es muy humano. Y es verdad que no tenemos los medios de comunicación, no tenemos los mismos recursos que tienen ellos, pero lo más hermoso del mundo suele ser una construcción de la gente generosa, de la gente fraterna, de la gente sorora, de la gente que se guía por las 3 cosas que nos enseñó Platón y que creo que siguen siendo un horizonte de vida. Son la verdad, la bondad y la belleza. La derecha no apuesta por la verdad y por tanto tiene las patas cortas. Nosotros apostamos por la verdad, porque eso es multiplicar quienes somos. Es desafiar todos los límites. Apostar por la verdad es una manera de vivir más vidas. Apostar por la belleza es apostar por la vida. Nos gusta la belleza. Nos gusta la alegría, nos gusta la risa, nos gusta lo hermoso. Y da fuerzas. Y nos gusta la bondad. Porque la bondad es, como decía mi amigo Hegel, amar es dejar de ser para ser más. Cuando amas, te multiplicas. Y no es que desaparezca tu yo, sino que se multiplica. Y entonces dejas de mirarte el ombligo. Y cuando nos dejamos de mirar el ombligo, nos sentimos un poco mejor. Esa es la parte que me gusta del libro ese de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Lo demás no mucho, porque te dice todo el maldito rato que vivas en el presente. Y dices, oiga, no me joda. O sea, necesito un proyecto de futuro, ¿no? Entonces, con la verdad, la bondad y la belleza, si te das cuenta, implica aprender, transformar y divertirnos. Y eso no lo hace la gente de derecha, lo hacemos nosotros.
Entonces yo creo que si estamos en las redes aprendiendo, transformando y divirtiéndonos, casi que nos da igual lo que hagan ellos, porque nosotros estamos haciendo lo correcto. Y eso siempre da satisfacción. Juan Carlos, muchísimas gracias. Esperamos que, bueno, primero estamos totalmente agradecidos, contentos, alegres, pensativos. Yo he recibido aquí muchos mensajes. Qué bueno, me Y alegro. esperamos que tú ya tengas ahí en un huequito de tu amplísimo conocimiento MPP sin Mújica, versión mexicana, que aquí estamos haciendo nuestro esfuerzo y nuestra construcción. Qué bueno. Disculpa que hayamos usado esta técnica capitalista o esta práctica capitalista contigo que se llama sobreexplotación, pero tenerte aquí es un honor, es una Un alegría. placer, René. Sabes que se te quiere y se te respeta, y por tanto tú me silbas y yo acudo. Sí, esperamos que para la siguiente vez que andes por acá, por México, y que tu tiempo lo permita, puedas acompañarnos a la Sierra Norte o la Mixteca o alguno de los lugares donde tenemos trabajo y que Hay que valdrá ir a mucho la presentar pena. ahí alguno de los libros. Cuenta con ello. Y yo quisiera preguntarle a Alonso, a Chelo, a Carmen María, a Ángel, si alguno de ustedes va a cerrar esta sesión. Pues si me permiten, si me permite René, si me permite Juan Carlos. Claro. Sí. Bueno, pues primero, pues nuevamente agradecerte. Yo decía No te en vemos mi el primer, sombrero. eh, sí, Ahora- me quito el sombrero, como No, dicen no, acá, pero pues. que solo te veíamos el sombrero. Es No, que no, pero me quito el sombrero quiere decir que, pues, es de mucho respeto y estoy, gratamente impresionado por tu plática. Gracias. Bueno, después de eso, pues nada, pues, yo decía, que esto que podíamos denominar pues, una plática, una charla, una conferencia, una clase magistral de ciencia política y creo que afortunadamente es todas las cosas a la vez, ¿no? Y yo, pues, reafirmando lo que dice René, seguro que te vamos a tomar la palabra porque nosotros estamos en territorio siempre. Y bueno, y por último, pues decirte que había un ideólogo de los más importantes del PRI que en los años 70 acuñó la frase, seguramente alguien la dijo antes, pero él la hizo famosa en la política mexicana, de que la forma es fondo. Personalmente, yo creo que creo que no siempre es así, pero en este caso, tu forma y tu fondo coinciden y es una coincidencia maravillosa. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Alonso. Gracias a vosotros. compañeros, pues buenas noches, muchas gracias, Juan Carlos, mucho éxito allá en Colombia y mucho éxito en todo lo que estás enseñándole al mundo. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros.